Perdón. Sí. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con una nueva serie que empezamos el domingo pasado. Así que voy a ir un poquito rápido, pero al mismo tiempo lento, porque hay personas que no estuvieron aquí el domingo pasado, así que no entienden de qué va la serie. La serie que estamos mirando esta semana, o no sé por cuánto tiempo durará, es cómo vivir como cristiano. Hemos estado mirando Lucas capítulo 9 y nos paramos en el versículo 20, si no me equivoco, en el versículo 20, y decidimos empezar una nueva serie para que la gente pueda entender después del versículo 21 qué viene, cómo podemos vivir como cristiano. Así que el domingo pasado, como les estaba diciendo, miramos la primera parte de esa serie de cómo vivir como cristiano. La primera parte era la venida a Jesús. ¿Cómo venimos a Jesús? La venida a Jesús. ¿Cómo nosotros llegamos a ser creyentes y seguidores de Jesús? Así que todo eso empieza cuando oímos, cuando escuchamos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Cuando escuchamos el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, es ahí donde se produce la fe. Así que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Es que una persona no puede decir que tengo fe en Jesús sin haber oído la palabra de Dios. Y también vimos cómo Dios está llamando al mundo entero a arrepentirse de sus pecados y a creer en su Hijo Jesús. Así que los que no estuvieron aquí el domingo pasado, sí que lo podemos mandar el audio de domingo pasado para que lo podáis escuchar y podáis sincronizarlo con la enseñanza de hoy. Así que vimos también que como nuestros hechos antes de venir a Cristo demostraba que nosotros éramos enemigos de Dios, que nadie nunca nace en una casa cristiana y sea cristiano porque nació en una casa cristiana, que todos nosotros al momento de nacer hay maldad en nuestros corazones. Por eso que una madre no tiene que enseñar a su bebé de morderle el pezón cuando está mamando. El bebé ya tiene esta maldad en ella o en él para hacer ese tipo de cosas. Una madre o unos padres no enseñarán a sus hijos a decir mentiras, pero cuando se les presenta la oportunidad de mentir, los niños mentirán. ¿Por qué lo hacen? Porque llevan la semilla de la maldad en ellos. La Biblia no nos enseña a instruir al niño o decirle no podemos nosotros como padres enseñar a nuestros hijos cómo mentir o cómo hacer otras cosas malas. Pero la Biblia nos demanda instruir al niño en el camino del Señor para que sea grande, no se aparte. Pero ¿por qué la Biblia nos demanda de instruir al niño en el camino del Señor? Porque la palabra de Dios, Dios mismo sabe que en el corazón del muchacho, en el corazón de un bebé, hay necedad, hay pecado en el momento que uno nace. Por eso es que nosotros como padres tenemos la obligación de instruir al niño en el camino correcto. En el camino equivocado, todo el mundo vaya por el camino equivocado ya. Si Dios tiene que dejarnos a nuestra suerte, todos iremos al infierno. Todos. Nadie se salvará. Todos iremos al infierno. Pero en su misericordia, Él ha usado personas, sean nuestros padres, amigos, compañeros, quien sea, para dirigirnos hacia Él. Tal como dice 2 Samuel 14:14, es Dios quien maquina todo eso, que arregla todo eso para que le conozcamos. ¿Cómo conocimos al Señor? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a oír la palabra de Dios? Cada uno de aquí puede dar un testimonio totalmente diferente, cómo se le llegó la palabra. Otras personas encontraron a otras personas en el metro, o en la calle, o en donde sea. Pero siempre es alguien que Dios guió para que podamos llegar a conocerle. Vimos también que nuestros hechos demuestran que somos enemigos de Dios desde el principio. Y ahora, estando en Cristo, debemos dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, ya que ahora hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Todos. Cuando alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Todos sus pecados antiguos, pasados, han sido perdonados. Y todas sus culpas han sido borrados y olvidados. Dios mismo echó a Adán y a Eva del huerto de Edén
y toda su futura descendencia. Así que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que salgan de vuelta de Edén porque habían pecado contra él, no solamente a ellos, él rechazaba a toda la descendencia de Adán y a Eva. Salgan de mi presencia. Y nosotros formamos parte de esa descendencia de Adán y a Eva. Él les echó de su presencia y de vuelta de Edén, después de que ellos habían desobedecido a Dios. Pero lo más asombroso es que Dios mismo toma la decisión de reconciliar consigo mismo al hombre otra vez, después de haberle echado de su presencia. Y todo eso, hermanos, es por la fe en la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Es solamente en ese modo que podemos ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación que recibimos de Dios no depende de nuestras obras, según Efesios 2, 8 a 9. Así que podéis ver en la pantalla, el título de la predicación de hoy es Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Ahora que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ahora que hemos venido a Cristo, ahora que hemos escuchado el Evangelio y hemos creído, ¿qué pasa ahora? Es como un matrimonio. El hombre conoce a la mujer, empiezan a cotejarse por unos tiempos, hablando entre ellos, tomando un café, después cena, después esto. Después él le propone matrimonio y él acepta, se casan. Y ahora que somos casados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Seguimos tomando el café de antes? ¿Seguimos tomando la cena de antes? ¿O tiene que haber algo entre tú y yo que demuestra que de verdad somos pareja? Tiene que haber algo entre tú y yo que demuestra que somos algo. O yo significo algo para ti y tú significas algo para mí. Obviamente, tiene que existir algo. Es ahí que viene la descendencia. Vienen los niños, vienen los nietos, vienen los tataranietos, vienen todo lo que conlleva en el matrimonio. Es lo mismo cuando nosotros venimos a Cristo. Tenemos una unión con Cristo. Esta unión con Cristo no depende de las buenas cosas que nosotros hacemos, pero puramente por la fe que nosotros tenemos en Él. Nuestra dependencia total en Cristo. Efesios 2, de 8 a 9 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Así que la salvación viene cuando uno escucha la palabra de Dios y cree en ella. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno puede decir que me gané la salvación haciendo buenas obras. Me gané la salvación predicando la palabra de Dios. Me gané la salvación porque nací en una casa cristiana. Me gané la salvación porque conozco la... No, ninguno puede decir que se ganó la salvación haciendo algo bueno. La única cosa que podemos decir es que Dios me regaló la salvación. ¿Por qué? Porque creí en la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo, que es suficiente para que yo sea salvo. Que en la cruz Jesús fue hecho maldición por mí, tomó mi pecado en él para que yo pueda tener paz para con Dios. Y también como declara Romanos 5:1, que ya que hemos oído ya que hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de nuestra fe, no por las obras, tenemos ahora paz con Dios gracias a lo que Jesús, nuestro Señor, hizo por nosotros. Escucha bien, hermanos, no tienes paz con Dios porque oraste todos los días a las 6 de la mañana. No tienes paz con Dios porque tu padre es pastor o tu esposo es pastor o tu madre es cristiana o tu padre son cristianos. No tienes paz con Dios porque conoces a los cristianos o vas a la iglesia todos los domingos. No tienes paz con Dios porque tienes un buen conocimiento de la palabra de Dios. Tienes paz con Dios por lo que Jesús hizo por ti. Eso es el único motivo por el cual tenemos paz con Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer que Dios dirá, me encantó eso. No hay nada que podemos hacer para sorprender a Dios, que me pilló por sorpresa. Nada de eso. La única manera que podemos estar en paz con Dios
es a través de lo que Jesús hizo por nosotros. El mérito de tu paz, hermanos, hermana, el mérito de tu paz y de la mía con Dios es gracias a lo que Jesús hizo. Se hizo pecador en lugar tuyo, en mi lugar. Tu castigo y el mío. Y ahora podemos decir con certitud que tenemos paz con Dios. Podemos disfrutar de una unión real, firme, segura con Jesús, simplemente por lo que Él hizo por nosotros. Pues, ¿qué conlleva esta nueva unión con Cristo? Como vimos en el título de la predicación, nuestra unión con Cristo. Pero, ¿qué conlleva esta unión? Después de haber tenido todos tus pecados perdonados y tu historial pecaminoso borrado, podemos decir una cosa, que la unión en Cristo o con Cristo es indiscutible, un privilegio y una bendición extraordinaria para todos los cristianos. Hermanos, solamente imaginamos dónde estábamos hace 20 años. Hablo de los que tienen más de 30 años. ¿Dónde estábamos hace 20 años? O los que tienen 50. O los que tienen 30, hace 10 años, ¿dónde estabas? ¿En qué estabas? ¿En qué te movías? Si eres una persona convertida, ¿dónde te encontró Dios? ¿De rodillas orando para hacerte su hijo? ¿O involucrado en la basura de tu mismo vómito? Todos éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no hay nada bueno que Dios pudo ver en nosotros y decir que yo quiero esto porque es bueno, yo quiero. Es que le damos asco. La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Así que cada vez que intentamos ganar el favor de Dios con las cosas buenas, es como un trapo, perdóname la expresión, es como un trapo lleno de la menstruación de una mujer. Le da asco a Dios. Cada vez que pensamos que podemos ganar el favor de Dios haciendo cosas buenas, ayudando al hermano para que Dios me dice, muy bueno, o haciendo cualquier cosa buena, ofrendando para que todo el mundo vea cuán grande es el billete que estás poniendo, o haciendo cualquier cosa que trae gloria a Dios. Cada vez que tú lo haces con la intención de que Dios te mira con unos ojos apreciables, parece muy bueno, tú le das asco. Es como un trapo lleno de la menstruación de una mujer que Él no quiere ni verlo. Se le da asco. Lo único que podemos hacer para que nuestra unión con Cristo permanezca y florezca es nuestra fe en Jesús, nuestra dependencia total de su vida, su muerte y su resurrección. Dios no compromete eso con nada. Es la única cosa que Dios mira en la vida de una persona para decir que tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, o eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Nuestra fe única en Jesús. Así que esta unión con Cristo, hermanos, es posible porque es el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, quien restablece la relación del pacto entre Dios y los pecadores, que una vez existía entre Dios y Adán antes de la caída. Sin la tercera persona de la Trinidad, sin el Espíritu Santo, en este pacto, todo lo que nosotros hacemos es esfuerzo humano que en vano es. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, que podemos llegar a tener una relación íntima con Dios, con las cosas que nosotros hacemos, pensando que haciendo esas buenas cosas, Dios nos va a considerar mejor que los demás. Somos malditos. Totalmente malditos. A la persona reconciliada con Dios, esta persona forma parte de la familia de Dios. Y es para Dios lo que Jesús es para Dios. No sé si alguien me ha entendido. La persona que ha sido reconciliada con Dios automáticamente forma parte de la familia de Dios. Así que esa persona es para Dios lo que Jesús es para Dios. Hermanos, acompáñame Gálatas 3:6.
Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que si mi fe está en Cristo Jesús, yo soy hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Así que el amor que Dios tiene para su hijo Jesús es el mismo amor que Él tiene para aquella persona que es hijo de Dios. Eso es el privilegio de ser un cristiano. Que puedo acercarme a Dios y decirle, Abba Padre. Puedo llamarle Padre. Los musulmanes no llaman a Dios Padre, le llaman Allah. Le separan. No pueden tener una relación con su Dios. Pero el cristiano sí que puede tener una relación con su Dios. Podemos llamarle Padre. Podemos ser, Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios cuando tenemos fe en Jesús. Esta unión es posible solamente cuando nosotros tenemos fe en Jesús. Cuando un pecador está unido con Cristo, está unido con Dios Trino. Este pecador está unido con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Habla de un pecador que se ha arrepentido de sus pecados y ha tomado la decisión de depositar su vida en las manos de Dios, porque ha escuchado el Evangelio, ha creído en el Evangelio y pone de su parte. Porque Jesús dice, arrepentíos, arrepiéntense. ¿Qué significa? Que no es Dios quien nos hace arrepentirnos. Él provoca el arrepentimiento, pero el acto de arrepentirse depende de nosotros. Yo tengo la potestad de arrepentirme, que es un cambio de mentalidad, dejar de hacer lo que yo hacía. Ezequiel 18 lo dice, si el pecador se cambia de sus malos caminos y toma la decisión de seguir a Jesús, vivirá. Si el que estaba justo, haciendo cosas buenas, deja su justicia y empieza a hacer cosas malas, morirá en sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros, como seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de tomar la decisión, vivir en pecado o salir corriendo de pecado. Cada uno de nosotros tenemos esta capacidad de arrepentirnos. Porque nadie puede decir que Dios me obliga a permanecer en este estado de pecaminoso. No. La verdad es que Dios no tienta a nadie con el mal. Él no puede ser tentado tampoco. Él es luz y no hay tinieblas sin Él. Él es luz y no hay tinieblas sin Él. Él no puede provocarnos para pecar contra Él, para luego castigarnos. ¿Qué injusticia será entonces? Pero Él no quiere que ninguno se pierda, pero que todos nosotros llegamos a un arrepentimiento genuino. Así que cuando una persona pecadora se arrepiente de sus pecados y se une con Cristo, esta persona está unido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un pacto de sangre del cual no se puede separar por toda la eternidad. Un pacto de sangre que no se puede nunca separar por toda la eternidad. Así que es imposible disolver la unión del pacto que existe entre Dios y su pueblo, establecida por Cristo con su sangre. Por eso el apóstol Pablo pudo decir a los romanos en Romanos 8:39 que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que no hay nada que puede separar una persona que toma la decisión, que quiere seguir a Jesús, del amor de Dios. Tus problemas no pueden separarte del amor de Dios. Dios sigue amándonos incondicionalmente. Ojo, no es que Dios se deleita cuando permanecemos en el pecado. 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios te va a levantar. La Biblia nos demanda a no pecar. 1 de Pedro. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecara, abogado tenemos para con el Padre. Es un aviso. El cristiano no peca.
el que está en Cristo es una nueva criatura. El poder del pecado ya no está sobre él. El pecado no tiene autoridad sobre una persona que está en Cristo. Pero puede llegar a un momento débil en su vida que la persona toma la decisión de rendirse a su antigua naturaleza y cae otra vez en el pecado. Pero la palabra dice, no debe permanecer en ese estado, pero que recuerda que tiene un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo Señor nuestro. Así que cuando uno se da cuenta que se ha involucrado en el pecado, se ha involucrado en el pecado y no hay nada que puede hacer para restaurar su vida, tenemos la tendencia humana de correr, de irnos lejos de Dios, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Ven a mí todos aquellos que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Es una invitación de Jesús para todos. Venir a mí. No dijo, ven a mí los justos, ven a mí los... No, venir a mí todos aquellos que están trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Estás trabajado y cansado? ¿Buscas descanso para tu alma? Créeme, está justo delante de ti. La Biblia dice que Dios no es lejos de nosotros como muchos lo piensan. Tal como la palabra es tan cerca de nuestra boca, así es Dios cerca de nosotros. La palabra tan cerca de la boca, así es Dios cerca de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es extender la mano y palpearle. Podemos tocarle. Él está muy cerca, es omnipresente. Pero si nosotros tomamos la decisión de darle la espalda, Él sigue permaneciendo fiel. Cuando Él nos castiga, Él sigue permaneciendo fiel. Dios corrige solamente a sus hijos. Si queremos formar parte de la familia de Dios, tenemos la posibilidad de formar parte de esta gran familia a través de Jesús. Hermanos, me gustaría aclarar una cosa con este versículo de Romanos 8, 39, en relación con el inseparable amor de Dios. Acuérdense que nada podrá separar el creyente, o nada nos podrá separar del amor de Dios. Este versículo quiere decir que nada podrá separar el creyente verdadero del amor de Dios. No está diciendo que nada podrá separar todo mundo o cualquier persona. No. No aquel que profesa ser cristiano o cristiana, pero con sus hechos niega a Cristo, tal como lo dice Tito 1:16. Porque hay personas que profesan ser cristianos, hay personas que profesan ser hijos de Dios, pero con sus mismos hechos, con la misma manera que viven sus vidas, están negando la existencia de Dios. Están negando a Cristo, que yo no conozco a Jesús. ¿Y cómo lo hacen? De la manera que viven su vida. Con esas personas sí que algo le puede separar del amor de Dios. Nada más que ellos mismos se pueden separar del amor de Dios. Sus pecados le pueden separar del amor de Dios. Pero el que toma la decisión que quiere vivir para Cristo, quiere depender de Él, cree en Él, les aseguro, hermanos, nada le puede separar del amor de Dios. Nada. Puedes irte 25 años en el mundo, disfrutando del mundo, haciendo todo lo que tú quieres en el mundo. Pero si reconoces dónde has caído y vuelves atrás, vuelves a casa, como el hijo pródigo y la hija pródiga, Él irá por ti. Él irá por ti. Saldrá corriendo hacia ti. Te abrazará porque Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. La palabra dice que el infierno no fue creado para los hombres. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero somos nosotros que tomamos la decisión de caer en el infierno, como la gente toma la decisión de tirarse en el mar. Dios no creó el infierno por nosotros. Él nos creó para habitar en nosotros. Como dice la palabra, que Dios no vive en templos hechos de manos de hombres, pero vive en lo que Él mismo ha creado. Él nos creó para habitarnos, para que seamos satisfechos en Él, para que seamos completos en Él, para que tengamos esta unión real y ferviente en Él a través de Jesús. Pero aquellos hermanos que han tomado la decisión de morir a los deseos de ese mundo,
Aquellas personas que han tomado la decisión de vivir cada día para glorificar a Dios, a esos hermanos les aseguro que nada les puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo creyente nacido de nuevo está unido a Cristo solo por medio de la fe. Y esa unión es mantenida por la misma fe en Jesús. Todo creyente nacido de nuevo está unido a Cristo por medio de la fe. Y para mantener esa unión con Cristo, simplemente hay que permanecer en la fe. Nuestra fe no tenemos que tener fe hoy y mañana no tenemos. Imagínate, me levanto hoy, me llaman para una entrevista de trabajo, voy, todo bonito porque ayer oré por este trabajo y me lo dieron, el sueldo muy precioso, todo muy bien, llevo una semana trabajando. Y después me llamaron al Departamento de Recursos Humanos que, nos equivocamos, es que buscábamos a alguien que tenía inglés, pero tú no tienes inglés, lo siento mucho, es que las 3 semanas de prueba tenemos que despedirte. ¿Y qué pasa? Nuestra fe mengua. Así no tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe no tiene que ser condicionada ni determinada por las circunstancias de nuestras vidas. Nuestra fe es constante, constante. Por eso es que la palabra es que si hay alguien que no tiene fe, que lo pide a Dios, que incrementa mi fe, ayúdame a confiar más en ti. Es lo que Dios quiere, que confiamos más en Él, dependemos más de Él. Porque hay momentos en nuestras vidas que no queremos confiar en Él. Hay momentos en nuestras vidas que pensamos que se acabó la vida. Hay momentos en mi vida que he tenido ganas de coger el coche y conducir hasta el infinito. Por las circunstancias que me afectan a mi alrededor, por la presión que yo tengo. Pero nuestra fe en Cristo tiene que ser de aumento en aumento cada día. Tenemos que pedirle que Él nos guíe para permanecer firme en Él. Todo creyente nacido de nuevo está unido a Cristo solo por medio de la fe. Y esta unión es mantenida por la misma fe en Cristo. Es solo a través de la fe que el creyente puede ser consciente de esa unión con Cristo y disfrutar de sus beneficios. En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice, los que el Padre me da, o los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Hermanos, sin embargo, es lo que dice Juan 6, 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Eso quiere decir que cuando tú te unes con Cristo, cuando una persona se une con Cristo, Jesús permanece fiel durante esa unión. Él permanece fiel. Él no rechaza a la persona. Pero para el creyente, para disfrutar de esa unión plenamente, es por la fe. El creyente tiene que mantener su fe en Jesús. Que no sea que quizás hoy, porque he hecho una cosa hoy, Jesús ya no me ama. Por eso que no voy a orar. Es porque he hecho hoy esto, Jesús ya no me ama. No es así. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados, Dios es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. No importa lo que hemos hecho, hermanos. No importa, mientras que tenemos aliento de vida, el aliento de Dios aún en nosotros, y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdonará. Él nos limpiará de toda inmundicia. Él nos ayudará a permanecer firme en Él. Mientras que nosotros mismos reconocemos nuestro estado de donde hemos caído. Cuanto más el creyente confía en Jesús, más disfruta de esa unión con Él. Así que más que confías en Jesús, más disfruta. Es como un hombre o una mujer. Más que hay transparencia en el matrimonio, más que el hombre no tiene que poner un pin a su móvil siempre para dejarlo ahí. Siempre lo tiene así libre. Su mujer puede entrar y mirar, no le importa. O la mujer no tiene que poner un código en sus cosas o poner un candado en su bolso para que su marido no entre. Siempre cuando hay una libertad en un matrimonio, se disfruta más el matrimonio. Uno siempre quiere estar cerca de esta persona. Siempre. Siempre. Pero eso también, hermanos, ¿cómo dice?
Cuanto más el creyente confía en Jesús, cuanto más ponemos nuestra fe en Jesús, cuanto más dependemos de Jesús, más vamos a disfrutar de esta unión con Él. Juan capítulo 15, de versículo 4 a 7, dice, permanezcan en mí, es Jesús quien habla. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, al menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué hay cristianos que se quitan la vida? ¿Por qué hay cristianos? Porque se separaron de Jesús. Confiamos en Él, en las cosas grandes, que Él puede caminar sobre las aguas, puede resucitar a los muertos. Pero Él no puede solucionar mi problema con mi marido. Él no puede solucionar mi problema con mi hijo. Él no puede solucionar mi problema con mi jefe. Tenemos un Jesús a nuestra medida, lo ponemos en una caja y le ponemos limitaciones, etiquetando. Jesús, tú puedes hacer eso, pero no tocas eso. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Nada. Nuestro matrimonio al pico, nuestra relación con los amigos a pico. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida a pico. Pero ojo, no estoy diciendo que cuando somos cristianos toda la vida nos vaya de rosas. Eso es una equivocación. En el momento que uno toma la decisión de que quiere ser cristiano, te acabas de buscarte un enemigo de vida, que es Satanás. Se asegurará que tu vida se amargue hasta el último segundo de tu vida. Pero poderoso es Dios para mantenernos firmes sin caída. Poderoso es Él para mantenernos firmes. Así que separado de Jesús, nada podemos hacer. Nada. Porque Él es la vid. Podemos cortar una rama de un árbol. Durará por unos tiempos. Mira, esas flores eran preciosas el día de la boda. Preciosas. Pero como no tienen la vida que es la vid en sí, que es el árbol en sí. Con el tiempo van menguando, muriendo, secando. Y hasta aquí ya no tendremos ganas de verlos. Así es nuestra vida. Podemos separarnos de Jesús por un tiempo. Todo bonito, ¿no? Todo precioso. Disfrutamos de la vida como antes cuando estábamos en Jesús. Pero ojo, no dura. Es temporal. Porque cuando una piedra va cayendo, cuando tiras una piedra en el aire, no cae bruscamente así. Va perdiendo altura hasta que llega hacia el suelo. Así es nuestra vida. Separados de Jesús, vamos declinando, hasta que nos daremos cuenta solamente que estamos delante de Dios el día de juicio. Y nos giraremos, ¿pero qué pasó? ¿Perdí 40 años de mi vida y nada? Sí, lo perdiste para nada. ¿50 años? Sí, 50 años para nada. El tiempo de arrepentimiento es ahora, no es mañana, hermanos. No es mañana, es hoy. Es hoy, mientras que el aliento de Dios permanece en nosotros, es hoy. El versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Eso es una profecía del día de juicio. Que todas aquellas personas inútiles, ¿por qué la palabra inútil? Todos nosotros en casa tenemos basurero, ¿no? Tenemos un basurero que si compramos algo y no nos sirve, ¿qué hacemos con esa cosa que no nos sirve después que cuando se caduca? Abrimos la basura y lo tiramos dentro. ¿A qué sí? Todos tenemos un basurero en casa. Dios también tiene un basurero. Porque Dios nos creó para usar, para llenarnos, porque tenemos una utilidad para Él. Él nos creó para llenarnos con su presencia, para que podamos proclamar sus virtudes. Pero si nosotros perdemos el uso, no nos servimos ni a nosotros mismos, ni sirvemos a los demás, ni al mundo entero. ¿Para qué entonces Dios nos necesita? Si no somos útiles, pues nos cogerá en su basura. Y en la basura de Dios es el fuego, el infierno. Es ahí que Él quemará toda su basura. Aquellas personas que no se servían, ellos no eran ni útiles para ellos mismos, ni útiles para los demás, ni útiles para el mundo, ni útiles para Dios. Dios tendrá que quemarles. Porque ¿dónde va a ponerles?
van a manchar sus cielos preciosos, que las calles son de oro. Así que tiene que llenar su basurero con todo eso. Pero Él no quiere que nadie sea una basura. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él no quiere que ninguna de sus creaciones mueren. Él quiere que todos llegamos a conocerle. El versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. No solamente permanecemos en Jesús, las palabras de Jesús tienen que permanecer en nosotros. Tiene que permanecer en nosotros. A finales de Mateo, cuando Jesús antes de subir al cielo, dio ordenanzas a sus discípulos que ir y predicar el evangelio. Los que creen, bautízale. Después de bautizarle, enséñales a guardar las cosas que yo os he enseñado. Enséñales que guardan mis palabras, que mis palabras permanecen en ellos. No solamente es suficiente conocer a Jesús, pero tenemos que guardar sus palabras para mantener esta unión con Él. ¿Y cómo podemos conocer esas palabras que hay que guardar? Están todos aquí dentro. Todos aquí dentro. Muchos de nosotros, tristemente, lo ponemos en la casa en un lugar así, para cogerlo el domingo, o lo abrimos en la mesa central, lo ponemos en un punto así, en Juan 3:16 o en Salmos 30 y no sé qué, y lo dejamos así para espantar a los demonios quizás. Para nada sirve la palabra de Dios. ¿Para qué sirve si uno tiene comida en su nevera? Toda la riqueza de la comida, todo un manjar en su nevera y nunca la comes. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué sirve tener la palabra de Dios y no la disfrutas? No la vives, no la saboreas. Lámpara es a mi pie tus palabras, lumbrera mis caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Es lo único que nos puede mantener firme en este mundo pecaminoso. Es lo único que es la palabra de Dios. Pueden pedir lo que quieren y les será concedido. Hay mucha gente que piensa que, porque este versículo de Juan 15:7, porque dice que pueden pedir lo que tú quieres, te será concedido. Así que piden, quiero una casa con el techo de mármol, quiero un coche azul, que las luces sean como de Michael Knight o no sé qué. Piden cosas temporales, pero olvidan una cosa aquí. Eso es lo más importante. Para poder pedir eso, eso tiene que cumplirse. Que mis palabras permanecen. Porque si la palabra de Jesús permanece en nosotros, sabemos cuál es su voluntad, sabemos qué orar, qué pedir. Pero si su palabra no permanece en nosotros, pediremos cualquier cosa que nosotros queremos para nuestro propio provecho. Por eso que esta unión con Cristo nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Jesús, cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Su palabra permanece en nosotros porque tenemos una unión con Él, una relación con Él. Y así, pues si tenemos una relación con Él, ¿qué pasa? Sabemos lo que Él quiere. Mi mujer sabe mi comida favorita. Así que yo sé que si la pido mi comida favorita, ella sabe cocinarlo y lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque hay una relación, hay una unión. De la misma manera, si las palabras de Jesús permanecen en nosotros, vamos a saber cuál es su voluntad, cómo debemos orar, qué tenemos que pedir cuando oramos, qué tenemos que hacer en cada situación. Y sabemos que si sabemos que eso es su palabra, eso es lo que Él me demanda, si lo pido, sé que Él lo va a hacer. Pero si no tengo ninguna relación con Él, si no leo su palabra, si no conozco su palabra, si su palabra no permanece en mí, ¿qué pasa? Pido mis deseos. Pido mis deseos. Quiero que la iglesia crezca, que haya mucha gente, quiero que la gente da dinero, quiero que... Pero quizás eso no es ni la voluntad de Jesús. No es ni su voluntad. Vemos a una persona y dice que no te preocupes, Dios te va a bendecir, lo que tú estás pasando es... No, quizás Dios le quiere matar para sacarle rápido del mundo, para que se vaya, para que no caiga en algo peor.
Quizás Dios le está enseñando algo que es necesario, que sufre. Como hoy en día escucho muchos predicadores predican que la iglesia será raptada y no pasarán por la gran tribulación. Yo personalmente soy uno de los pastores que creo que la iglesia de Jesús es necesario que pasamos por la gran tribulación para que nuestra fe sea puesta a prueba. Para que de verdad nosotros vamos a demostrar de qué material somos hechos. Porque si Dios nos lleva ahora, ¡piu! Contentos, ¿no? Vamos a creer que somos supercristianos. Pero mira los hermanos de China, en la China que le están matando, en la India, en Pakistán que le decapitan. Si le decapitan a ellos, ¿por qué somos españoles o estamos aquí en España? ¿Vamos a salir libre? Ni los sueños, hermano. La iglesia tiene que estar preparada para el día de la gran tribulación. Porque muchos le van a pillar por sorpresa. Pensará que Jesús vendrá y van desapareciendo. Jamás. Nuestra fe será puesta a prueba. Será puesta a prueba. Solo los que permanecen firmes hasta el final, dice Jesús, serán salvos. Pero permanece firme ¿en qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él usa ese tipo de palabras. En el mundo tendrás aflicciones, pero no temes, ya venció al mundo. ¿Por qué Jesús nos amenaza así? Las promesas en los versículos que acabamos de leer, hermanos, son para todos los nacidos de nuevo, solamente para los nacidos de nuevos. Los que han tomado la decisión de seguir a Jesús sin mirar atrás, sin mirar los placeres de este mundo, los placeres temporales que ofrece ese mundo. Las maldiciones o castigos del infierno mencionadas en este versículo son para aquellas personas que oyendo la palabra de Dios tomaron la decisión de endurecer sus corazones y cuestionando la palabra de Dios porque se sienten incómodos con ella y se sienten cómodos en sus pecados. Jesús lo deja bien claro. Su deseo de aquel que entiende su palabra o de aquel creyente que quiere venir a Él. El consuelo que existe está en unión con Él. Lo podemos conseguir solamente si tenemos fe en Él. Hermanos, sin importar la situación en que estás, no importa la situación de tu vida en este momento, si hemos nacido de nuevo, nuestra relación o comunión con Cristo no depende de nuestras emociones temporales. No hay ninguna promesa de parte de Dios que estando en este mundo todo siempre nos irá bien. No hay ninguna promesa que aún siendo cristianos, porque tenemos una unión con Cristo, todo nos irá bien. Él ya nos avisó en Juan 16:33 que en el mundo que tendremos aflicciones. Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Es una promesa. Si lo quieres o no lo quieres. Si aún no eres cristiano y quieres convertirte, ojo, te aviso antes de tiempo. El día que te conviertes para seguir a Cristo, tendrás aflicciones a partir de ese día. Ser cristiano es morir por tus propios deseos, tomando tu cruz todos los días y siguiendo a Jesús. Tú ya no vives, ya dejas atrás todo, estás dispuesto a sufrir por Jesús. Tomar tu cruz es la capacidad o la posibilidad o lo que te espera ser cristiano, que es sufrimiento. Cuando Cristo dice que toma tu cruz, es que está preparado para sufrir todos los días por causa mía. Quizás tus mismos familiares te van a aborrecer, tus vecinos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, muchas personas por causa de Jesús. En Mateo 24:13, Él dice, solo los que permanecen firmes hasta el fin serán salvos. Solo los que permanecen firmes. Así que no es como empezamos esta carrera. No es como la empezamos. El otro día di un ejemplo aquí de los que hacen las Olimpiadas. Pasan 5 años entrenándose para correr solamente por 45 minutos. 5 años. Algunos solamente para tener un maratón de 40 segundos, ni 45 minutos. Pero pasan 5 años de su vida entrenándose. No es cómo se empieza la carrera cristiana, es cómo la acabamos. No es las veces que venimos a la iglesia, es el motivo por el cual venimos a la iglesia. No son las horas que pasamos de rodillas, es la intención del corazón, la inclinación del corazón cuando estamos de rodillas. ¿Qué pedimos a Dios?
No es cuántas veces hemos leído toda la Biblia de punta a punta. Es lo que hemos sacado del poco que hemos leído. No es tanto conocimiento de Dios. Aún mucho conocimiento de Dios y poca práctica de este conocimiento nos condena aún más. Pues es que la palabra nos avisa que no todos sean maestros. Porque los que enseñan la palabra tendrán mayor condenación. Los que conocen más de la palabra tienen que vivirla más que otros. Pero eso no es motivo para que nadie lea su Biblia. Porque la ignorancia y la indiferencia de la palabra de Dios no nos libra del castigo de Dios. La ignorancia o la indiferencia de la palabra, de la ley de Dios, no nos libre del castigo de Dios. Si la quebrantamos ignorantemente, seremos igualmente castigados por eso. Pues es mucho mejor conocer y esforzarnos a vivirla, mantener esta unión con Él. Qué bendición es cuando vivimos cada vez más por fe en Cristo Jesús, no por nuestros sentimientos. Qué bendición es confiar en Jesús en todo momento. En todo momento, no importa la circunstancia de nuestras vidas. Concluí, hermanos, haciendo una pregunta abierta, sin poner nombres, pero pidiendo que por favor cada uno reflexione. ¿Sabes si estás o no unido a Cristo? ¿Sabes si estás o no unido a Cristo en este mismo momento? Si lo estás, serás una persona cada vez más atraído a las cosas de Dios. Siempre tendrás esa sensación de que quiero más de Él. Al abrazarlo por la fe, a ser progresivamente ser formado o formada a la imagen de Él cada día. Habrá ese deseo de ser como Él. Si estás unido a Él. Si esta es la descripción de tu vida, hermano o hermana, quiero animarte hoy a seguir así. Sigue así. Que nada ni nadie sea tu ejemplo o tu impulso de vida. Que sea Jesús mismo que sea tu ejemplo en tu impulso de vida. Continúa viviendo como estás viviendo. Permanece en Él. De ese modo disfrutarás más y más de la unión con Él. Pero para aquellas personas que hoy sus vidas no están alineadas con Jesús, no tienen ninguna comunión con Él, ninguna relación con Él, y no han nacido de nuevo, o esas personas que se han alejado de Dios por algún motivo personal, o estás totalmente disfrutando de esa preciosa preciosa y temporal regalo de este mundo. Porque las cosas de este mundo, hermanos, es como la belleza de una mujer, es como la belleza de un hombre mismo, que no perdura. No perdura. Con el tiempo se arruga la cara. El diablo siempre nos enseña la parte temporal y preciosa de este mundo temporal. Y lo vemos, lo disfrutamos, pero detrás Él no nos enseña lo que está por detrás, que es el juicio venidero de Dios. Así que si tu vida está en ese tipo de vida que en este momento estás disfrutando temporalmente de los placeres de este mundo, déjame decirte que aún no es tarde para que tome la decisión y empiece una nueva relación con Cristo. Puedes tomar la decisión hoy. Puedes tener una relación preciosa y eterna con Él hoy. Puedes empezar una nueva vida con Él hoy. No mañana, hoy. Por eso que la palabra es que si hoy escucharas la palabra de Dios, no endurece tu corazón como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto. Y miles murieron. Lo único que debes hacer es reconocer tus pecados, reconocer que has quebrantado los mandamientos de Dios y mereces el castigo eterno de Dios. De ahí, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en la obra consumada de Jesús cada día para tu salvación. Pide a Dios que te fortalezca, que te guarde hasta el fin. Aquellos que han tomado la decisión de vivir para Él. Y que el Espíritu Santo no deja de descansar en aquellos que Dios quiere salvar.
Mi anhelo es que el Espíritu Santo no deja a nadie tranquila, a ninguna persona que no está bien con el Señor. Que cuando salga aquí, que el Espíritu Santo le redagulle día y noche, le da, si es posible, hasta pesadillas, hasta que se rinde a Dios. Hermanos, pronto Él viene, muy pronto. Nuestra unión con Cristo depende de la decisión que nosotros tomamos. Depende de tu decisión esta mañana. Depende de lo que tú quieres hacer, tu vida. Créeme, de la manera que hacemos nuestra cama al salir de casa, si la hacemos bien, la hacemos mal. De la misma manera dormiremos encima cuando regresamos la noche. Nunca cosecharemos menos de lo que sembramos. Siempre cosecharemos más de lo que sembramos. Sembras un grano de maíz, nunca cosecharás un grano de maíz. Será mazorcas y mazorcas de maíz. Sembramos un poquito de pecado, endurecimiento de corazón, rebeldía contra Dios. El castigo no es poco, es muy grande. Pero Dios en su inmensa misericordia, en Juan 3, de 14 a 17, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo en este mundo para condenar el mundo, sino a través de Él que el mundo sea salvo. Hoy es día de salvación. Mañana puede ser tarde. Vayan al Espíritu Santo, a Valle de Hebrón. Pregunta, ¿cuántas personas entraron en la eternidad anoche? Una larga lista. Si usted se despertó de su cama esta mañana, no es porque eres más bueno o más buena que aquellos que murieron ayer. Es gracia de Dios. Aprovechemos de la gracia de Dios. Aprovechemos de la misericordia de Dios. Porque mañana nos puede tocar a nosotros presentarnos delante de Él. Y si nos toca, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Yo le pido a Dios que le dé sabiduría, que nadie endurece su corazón delante de Él, que nadie comete el mismo error que cometieron los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, que permitamos que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones de carne y nos da corazones, cambie nuestros corazones de piedra y nos da corazones de carne. Así que hermanos, por favor, piensa, ¿dónde estará usted dentro de 100 años? ¿Con el Señor o en el infierno? Amén.